Señores jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, comparezco ante ustedes para presentar la acción constitucional de habeas corpus a favor de mi defendido Jacob Agustín Preciado Porras, ecuatoriano detenido en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la Ley Guayaquil número 1. Esta acción se basa en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. A continuación, voy a narrar los antecedentes que basan nuestra petición. El día jueves 6 de junio de 2024, a las 9 de la noche, mi defendido fue detenido por agentes de la Policía Judicial del Guayas en su domicilio ubicado en las calles Wenceslao Pareja y Miguel H. Alarcíbar de esta ciudad de Guayaquil, sin orden de allanamiento y sin boleta de detención suscrita por autoridad judicial alguna. Es así que mi representado se negó a firmar el parte de detención por cuanto él solicitaba la presencia de un abogado para que le lea dicha parte y poder suscribirlo, en razón de que su capacidad visual no se encuentra apta para la lectura. Sin embargo, los agentes policiales hicieron caso omiso a su requerimiento. Al día siguiente, esto es el viernes 7 de junio del 2024, a las 5 horas aproximadamente de la tarde, se realiza una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, en la que el juez Galo Ramos Viteri, huérfanos de razones de derecho, califica el supuesto delito de flagrante y da paso a la formulación de cargos, signando el proceso con el número 09-281-2014-0743, sin tomar en consideración pues lo siguiente. Como consta el mismo parte policial de fecha 6 de junio del 2024, la hora del incidente como tal, motivo supuesto de la detención de mi defendido, fue a las 6:10 de la tarde. Y la hora de la aprehensión fue a las 9 de la noche del mismo día. Es decir, con 2 horas y 50 minutos de diferencia entre uno y otro acontecimiento. Asimismo, en las circunstancias del evento o detención, se ha dicho en determinada parte que, siendo aproximadamente las 6:10, se pudo constatar que en el lugar antes descrito se produjeron varias explosiones, las mismas que fueron provocadas por varios ciudadanos, motivo por el cual y en coordinación con las cámaras de vigilancia del ECU 911, quienes proporcionaron imágenes y videos en los que se puede identificar las placas del vehículo y los presuntos causantes de este hecho. Es decir, que el vehículo no fue identificado en el mismo momento de las referidas explosiones, y para hacer las supuestas identificaciones mencionadas, tuvieron que recurrir a las cámaras de videovigilancia del ECU 911. En sí, no hubo una persecución inmediata, tal es así que no se ha demostrado por parte de la Fiscalía ni de la policía que en ese mismo momento de las explosiones algún miembro policial hizo las llamadas respectivas al centro del ECU 911 para que se realicen las aludidas identificaciones. En tales circunstancias, la detención de mi defendido y la posterior calificación de flagrancia no cumplían con lo dispuesto en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, el cual señala que se entiende que se encuentra en situación de flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o más personas, o cuando se la descubre inmediatamente después de su comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la prisión. Asimismo, cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No obstante, el juez Jorge Francisco Vera Ruiz, de una manera por demás absurda, ilegal y arbitraria, califica la detención de mi representado Jacob Agustín Preciado Porras de flagrante, según él, haciendo un uso de un razonamiento ilógico por el hecho de que las cámaras de seguridad
son de seguimiento inmediato, cuando lo cierto es que si sus afirmaciones fueran veraces, hubieran capturado a mi defendido de forma inmediata, tomando en cuenta que en el lugar había más de 100 de policías, tanto uniformados como civiles. Sin embargo, ratifico que la referida calificación de flagrancia, así como la detención de mi defendido sin boleta constitucional girada por autoridad competente, son abiertamente inconstitucionales e ilegales, puesto que al no ser flagrante la citada detención, como ya hemos demostrado, se necesita de una boleta constitucional de detención y una orden de allanamiento del domicilio de mi defendido. La Fiscalía formuló cargos en contra de mi defendido por el supuesto delito contenido en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, por tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas. Y el juez igual acogió el pedido de la Fiscalía y notificó a las partes con el inicio de la instrucción. Lo que no se circunscribe al tipo penal referido, puesto que del mismo parte se advierte que los supuestos indicios que encontraron en la camioneta de placas GHU-0757, propiedad de mi defendido, fueron los siguientes objetos: 4 palos de madera, un tubo plástico, 5 banderas de tela de color rojo con leyendas estampadas de color blanco con diferentes escritos, 12 hojas volantes de papel con manuscritos, una copia simple de una orden de retiro de documentos de circulación de la placa antes mencionada, propiedad de mi representado, un talonario de nota de venta en nombre de mi representado, con el RUT número 0954-6783-98001, desde el número 352 hasta el 460. La prisión preventiva dictada en contra de mi defendido se reviste de total ilegalidad, puesto que el presupuesto contenido en el artículo 534, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, ordena que para su procedencia deben concurrir elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Pero en este caso, ¿cómo se puede dictar prisión preventiva si no tienen evidencias que configuren el delito imputado? Puesto que el único supuesto elemento que posee la policía es un video, el cual no puede ser considerado como un indicio, sino solo como una mera presunción. Más por el contrario, lo que sí existe es el talonario de nota de venta a nombre de Mir defendido, donde se corrobora su afirmación en el sentido de que se dedica a realizar fletes en su camioneta y que ese día fue contratado para llevar un muñeco en su camioneta a lo largo de la avenida 9 de octubre. Los fundamentos legales de mi petición están basados en el artículo 77 de la Constitución, que expresa que la detención debe ser ordenada por un juez competente y comunicada claramente al detenido, lo cual no se cumplió. Y de igual manera se basa en el artículo 89 de la Constitución y 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ya que la acción de habeas corpus es un mecanismo para protegerla a las personas contra la privación de libertad ilegal, arbitraria o ilegítima. Por lo antes expuesto, señores jueces, solicito a esta Corte Provincial de Justicia del Guayas se declare la ilegalidad, arbitrariedad e ilegitimidad de la detención de mi representado, Jacob Agustín Preciado Porras. Asimismo, se ordene su inmediata libertad y se gire la correspondiente boleta de excarcelación. También que se disponga de medidas necesarias para garantizar la no repetición de estos actos violatorios de derechos humanos y constitucionales. Hasta aquí mi alegato inicial.